¿Cómo es posible que los dos mayores exponentes del racionalismo en el siglo XVII lleguen a conclusiones tan radicalmente distintas sobre lo que es Dios? Descartes y Spinoza hacen gala de una fe absolutamente ciega en la razón y, sin embargo, pues esta les lleva a defender posiciones absolutamente irreconciliables sobre la cosa más importante de todas, como lo es la sustancia divina, ¿no? Uno pues asegura, aquí mi colega, que Dios es el garante de todo conocimiento objetivo, mientras que el otro pues afirma que Dios lo es absolutamente todo y que por tanto pues el conocimiento objetivo no es más que el reconocimiento de la unidad de la mente con la totalidad de la naturaleza. Y al final, pues estas ideas son las que determinan el sistema filosófico de cada uno, tanto en lo que concierne pues a la naturaleza de la realidad, a la epistemología y sobre todo pues a nuestro lugar, al lugar del ser humano en el mundo. Y de hecho al final la modernidad racionalista pues nace un poco de esta tensión, ¿no? La tensión que provoca la razón al emanciparse de la autoridad, pero al mismo tiempo pues seguir necesitando de un fundamento sobre el que asentarse. Y la pregunta aquí pues es si ese fundamento es un Dios absolutamente trascendente o la propia totalidad en sí misma de todo lo existente, que al identificar la necesidad con la libertad, pues en última instancia acabaría negando a Dios, o por lo menos a la concepción clásica que tenemos de él. Que esta es la posición pues que típicamente o popularmente conocemos como panteísmo y que para muchos pues hombre resulta bastante más atractiva que lo que proponen las religiones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando muchos sacan a relucir aquello de que Albert Einstein creía en Dios, pues hay que recordar que su postura en realidad era la panteísta, que bueno, pues puede ser un poco más lógica en un científico, precisamente porque tiene esas diferencias tan significativas con las religiones clásicas, ¿no? Y entender esas diferencias pues es lo que nos permite contraponer de una forma correcta al cartesianismo pues la filosofía de Spinoza y entender pues bueno por qué uno defiende un mundo de certezas y de libre albedrío y el otro un universo marcado por la necesidad y la comprensión racional. Y por supuesto, pues cuáles son las consecuencias de todo esto y cómo afecta esto exactamente al conocimiento, a la libertad y a la moralidad o a la ética, ¿no? Así que bueno, pues en este vídeo no vamos a discutir tanto, espero, sobre la existencia de Dios, sino las implicaciones que tiene para la filosofía, la concepción concreta que cada uno tenga de Dios, ¿no? O en este caso el sistema filosófico al que nos queramos adscribir en ese sentido. Y bueno, pues obviamente habría que empezar este análisis por el principio, por la doctrina cartesiana, ¿no? Que al final es la condición de posibilidad de toda esta movida. Y aunque tampoco voy a explicar detenidamente todo su sistema, pues sí que es indispensable adentrarnos un poco en su definición de la sustancia o de la perfección, pues porque sobre ellas levantará Descartes su concepción de Dios como garante de la verdad. Porque recordemos que la duda metódica pues nos lleva en última instancia a esa necesidad de la presencia divina, sin la cual nuestras ideas podrían ser sistemáticamente falsas o incluso producto de eso que Descartes tuvo a bien llamar el genio maligno. Es decir, que si la demostración del famoso cogito ergo sum nos lleva a postular que existe una verdad de la cual no es posible dudar en absoluto, como es la de que yo existo, ¿no? Pues el criterio de certeza que derivamos de esa verdad y que para Descartes sería la evidencia, pues demuestra que efectivamente existe por lo menos un conocimiento firme y verdadero. Pero a su vez esto induce necesariamente a pensar que deben existir otros conocimientos firmes y verdaderos, que son aquellos que nos proporciona la intuición. Es decir, del pienso luego existo, pues se derivan muchas otras cosas. Esto no es una verdad aislada o una única verdad indudable, sino que el hecho de poder demostrar esa verdad indudable induce que todas esas verdades o todas esas intuiciones que se derivan del propio acto del cogito, ¿no? Del pensar, pues tengan que tener un principio de fiabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues como siempre se alude a las verdades matemáticas, como por ejemplo, pues o geométricas en este caso,
como por ejemplo pues que un triángulo estará siempre delimitado por 3 líneas, o que una esfera se define por una sola superficie y otras tantas, ¿no? Vamos, que si podemos demostrar que hay al menos una sola certeza indudable, como es nada más y nada menos que mi propia existencia, pues aquellos objetos de conocimiento aportados por mi propia intuición pasan a ser automáticamente verdaderos y por tanto la hipótesis del genio maligno se descarta. Pero a su vez se descarta también otra de las hipótesis que propiciaron la duda metódica, como es la de que Dios nos engaña y que nos habría creado con una naturaleza que nos conduce inevitablemente al error. Por tanto, hay que deducir que debe existir un Dios que no nos engañe y que de hecho pues es la fuente de todas esas certezas. Y a su vez esta presencia divina va a garantizar que aquellos objetos materiales pertenecientes a la res extensa, es decir, al mundo material, pues se nos aparezcan de una forma fidedigna, ¿no? Es decir, que nuestros sentidos no nos engañen, como era otra de las suposiciones también de esta duda metódica, ¿no? Porque evidentemente, pues si de mi pensamiento se deriva la certeza de mi existencia y de mi existencia se deriva la certeza de la intuición, pues de esas certezas se deriva también que el principio que las ha puesto ahí tendría que obrar también de forma legítima a la hora de establecer el resto de mis conocimientos. Es decir, al final en Descartes, pues lo que aparece es un todo o nada, donde la demostración de una sola certeza pues ya conduce automáticamente a que el resto de conocimientos sean considerados verdaderos per se, y que a la misma divinidad responsable de poner esa certeza en nosotros, pues se considere que encarna esa omnibenevolencia que hace que mis ideas pues siempre se correspondan con la realidad. Porque el pensamiento racional no es suficiente por sí solo para garantizar la certeza, precisamente porque ya hemos visto que podemos dudar de todo. Y el hecho de que haya una sola cosa de la cual este pensamiento no puede dudar demuestra la necesidad de postular un principio de certeza que se sitúe por encima de ese pensamiento. Y a su vez esta necesidad de un fundamento absoluto pues se articula también a partir de la noción cartesiana de la sustancia. Porque Dios pues constituye la sustancia infinita y absolutamente perfecta, cuyo existir es necesario porque su propia perfección asegura que la realidad pueda ser conocida con claridad y distinción. Recordemos que estos no eran dos adjetivos arbitrarios, la claridad y la distinción, sino que eran esenciales en la doctrina de Descartes, porque bueno, al final la mente humana, que es finita y que es limitada, pues encuentra en este Dios trascendente la garantía de que las verdades claras y distintas que se nos aparecen no son meras ilusiones. Y en esto se va a basar precisamente la prueba ontológica cartesiana de la existencia de Dios, en el que donde la idea de infinito que está presente en nuestra mente pues no puede provenir en ningún caso de nosotros y por tanto debe derivar necesariamente del ser que posee esa infinitud. Claro, aquí Descartes pues no se plantea que nuestra razón podría estar abrazando un concepto límite que trata de abarcar aquello que se encuentra más allá de los límites de la experiencia. Pero bueno, para esto ya sabemos que debemos esperar a la llegada de Kant un siglo más tarde. Pero bueno, el caso es que esta prueba ontológica no es simplemente una mera demostración abstracta, sino que cumple una función clara y epistemológica, ya que, pues bueno, establece la garantía de que podemos confiar en nuestra razón y a su vez en los sentidos y en nuestra percepción de la res extensa. Vamos, que Dios se convierte en esa única opción que ve Descartes para fundamentar tanto la res cogitans, por un lado, la mente, como la res extensa, el mundo, por otro, ¿no? Y aquí vemos todo el daño, entre comillas, que habría hecho Platón, o más que el daño, pues bueno, el hecho innegable de que todo nuestro pensamiento se basa al final en su doctrina, porque aquí nuevamente pues podemos ver a un filósofo cayendo en esa necesidad de aislar el fundamento o la objetividad del conocimiento para no contaminarlo con la imperfección de este mundo sensible, ¿no? Y esto aquí también nos va a conducir a otro dualismo bastante marcado, que sería pues eso, esta separación entre la res cogitans y la res extensa, con la que Descartes crea un mundo en el que la materia pues puede ser estudiada con un rigor matemático y experimental, mientras que la mente mantendría esa independencia y esa capacidad de pensamiento, ¿no? Una independencia que en realidad pues al final es dependiente o que se subordina
a esa intervención garantizadora de Dios que asegura la armonía entre el pensamiento y la extensión. Por lo que la divinidad cartesiana pues es mucho más que una abstracción irrelevante y de hecho pues es el hilo que mantiene unidos los fragmentos de la realidad y permite que la ciencia se sostenga sobre principios universales. O dicho de otro modo, la existencia y la veracidad de Dios es el fundamento último de toda evidencia. Si ese Dios infinito y perfecto no existiera, pues no podríamos asegurar que no estamos viviendo en una mentira constante y pues bueno, aquí podemos ver que esto, más allá de lo ontológico, tiene una serie de implicaciones éticas y existenciales, esta divinidad cartesiana, porque la libertad humana, entendida como la capacidad de elección y de discernimiento, solo es significativa si nuestras decisiones pueden apoyarse en verdades fiables. Ya sabemos lo que decía Freud acerca de que la libertad no puede suponer en ningún caso una ilusoria omnipotencia en la cual pues no podríamos encontrar una orientación clara, sino que esa libertad tiene que estar basada en el deseo, y el deseo, a su vez, solo puede darse si existe la ausencia, es decir, si existe la limitación. Vamos, que aunque suene paradójico, pues la libertad viene definida por sus propios límites, y en este caso los límites son los de la veracidad de algo, ni más ni menos. Por tanto, en este caso, pues la dependencia de Dios no debe suponer una limitación para la autonomía humana, sino que al contrario es precisamente lo que la posibilita, otorgando a cada sujeto un marco seguro desde el cual actuar y conocer. Y en definitiva, la filosofía cartesiana nos ofrece un universo ordenado e inteligible cuyo centro es un Dios trascendente que garantiza la posibilidad del conocimiento y con ella, pues nuestra propia libertad. Y bueno, yendo ahora con Spinoza, pues él va a considerar, frente a esto, que esta concepción pues introduce una fractura inadmisible en la realidad misma y es que, bueno, pues la filosofía spinozista surge en cierta medida como una radicalización de este racionalismo cartesiano, donde esa primigenia humildad gnoseológica acaba derivando en todo lo contrario, en un orgullo por la confianza absoluta en la razón, que llevará a Spinoza a desarrollar una crítica interna a los supuestos fundamentales de Descartes. Pues él, de hecho, llegará a decir que si bien los escritos de este nobilísimo e incomparable varón contienen efectivamente el método y órdenes demostrativos propios de las matemáticas, no están elaborados en su forma habitual, como sería la euclidiana, donde las proposiciones y sus demostraciones se subordinan a las definiciones, sino por un método de carácter analítico que sería bien diferente de este. Y esta diferencia metodológica es en buena medida lo que llevará a concepciones del ser y de la sustancia divina tan dispares, porque Spinoza va a destacar la importancia de la síntesis más allá del mero procedimiento demostrativo, y esto en última instancia es lo que le llevará a unificar estas realidades que Descartes habría dispersado, ¿no? Habría fraccionado, como son pues la necesidad y la libertad o el mecanismo y la razón. Y en realidad para Spinoza esto no son términos que se contraponen, sino que en el espíritu del hombre ha de reinar el mismo orden necesario que habríamos reconocido lógicamente para la res extensa. Por tanto, para Spinoza, estos términos, como necesidad y libertad, no son opuestos, sino que se identifican en la única sustancia existente, que es Dios. En resumen, que donde Dios va a distinguir entre, donde Descartes va a distinguir entre Dios, mente y el mundo, pues Spinoza va a afirmar la existencia de una única sustancia absolutamente infinita, a que nos debe resultar realmente indiferente si la denominamos Dios o si la denominamos naturaleza. Es decir, esto es el origen del panteísmo, incluso del naturalismo, casi, podemos decir. Algo que desde luego, pues claro, es una absoluta herejía, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que Spinoza ya había sido expulsado de la comunidad judía y no se hablaba ni con su propia familia, pues bueno, no creo que a estas alturas ya le fuera a importar mucho caer en cualquier tipo de herejía, ¿no? El caso es que, bueno, esta identificación entre Dios y la naturaleza no debería entenderse tampoco como una especie de metáfora poética, sino como una tesis ontológica estricta que afirma que todo lo que existe es una expresión necesaria de la misma realidad infinita.
Y de este modo Spinoza se sitúa a su vez en la perspectiva de la filosofía neoplatónica para tratar de reunificar, pues eso, ese ser que Descartes habría descuartizado en cierta medida, y estableciendo Spinoza que la realidad, la sustancia, es una sola y que su ley por tanto es única y que uno es también el orden que la constituye. Y por supuesto, pues el fin de la filosofía será el conocimiento de la unidad de la mente con la totalidad de la naturaleza, porque esa misma libertad de nuestra conciencia, que en ningún momento va a ser negada, porque tampoco estamos hablando de un determinismo férreo, pues esta libertad es a la vez necesidad, es decir, es la necesidad misma de un proceso cósmico que se realiza en nosotros. Algo que incluso pues, nos recuerda un poco a momentos en los griegos, incluso al diálogo del Timeo, donde Platón pues, establecía esta cosmogonía por la que, pues eso, desarrollaba la salvación del alma humana como una especie de proceso colectivo, ¿no? Y no tan individualista como se impondría a partir del cristianismo. Pero bueno, la cuestión es que en el primer libro de su Ética, pues Spinoza define a la sustancia divina y a la sustancia en general, porque en este caso, claro, estaríamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de sustancia, hablamos a la vez de sustancia divina y de cualquier sustancia individual, porque tenemos que entender que desde el punto de vista de la ética o de la ontología de Spinoza, Dios y yo somos lo mismo, o sea, yo formo parte de Dios, ¿no? O sea, todo, y este ordenador y este armario que hay detrás también, es todo sustancia divina, ¿no? Todo es Dios. Eso es el panteísmo. Entonces, pues bueno, la sustancia, tanto la sustancia divina como la sustancia en general, pues es aquello que existe en sí y que se concibe por sí. Por tanto, pues es aquella que para existir no tiene la necesidad de ninguna otra realidad y para ser no necesita de ningún otro concepto. Y a partir de esta definición, pues Spinoza argumenta que no pueden existir varias sustancias con el mismo atributo y que por tanto solo puede haber una sustancia absolutamente infinita que a su vez posea infinitos atributos, de los cuales el ser humano conoce solamente dos, que serían, evidentemente, la res cogitans y la res extensa. En este caso, pues bueno, denominados por Spinoza como la razón y el mundo exterior. La sustancia es, por tanto, la causa de sí misma, no pudiendo ser concebida más que como existente, y Dios, pues en consecuencia, será la causa única, directa y necesaria de todo lo que existe. O dicho de un modo más exacto, pues Dios es todo lo que existe, porque es la única sustancia, origen y fuente de toda realidad, y unidad absoluta, en el sentido neoplatónico, de la que surge toda la diversidad de los seres corpóreos y pensantes. De esto se deriva que las leyes de la naturaleza y las leyes divinas son las mismas y que la acción de Dios y de la naturaleza sigue un orden necesario sin perseguir con ello ningún propósito previamente decidido. Es decir, se excluye toda causa final, se excluye toda consideración teleológica en esta comprensión de la existencia. Así que, pues bueno, Dios no despliega una realidad fuera de él, acorde a una misión concreta que tenga para darle a esa realidad, porque esto sería, pues, de todo punto absurdo para un ser omnipotente y omnisciente, sino que toda la realidad al final forma parte de Dios y funciona siempre acorde a sus leyes, que son las mismas en toda circunstancia. Dios no puede ser tampoco el creador del mundo, por el sencillo hecho de que Él es el mundo, y si lo hubiese creado, pues habría sido en vista de que algo le faltaba, cosa que es inconcebible en un ser perfecto y omnipotente, como ya hemos dicho. Además, pues bueno, de que la idea de creación es algo que se basa en aplicar a la sustancia divina, pues un modo de obrar propio del ser humano, lo que además sería una forma de someter a Dios a sus propias leyes. Aunque bueno, sí que es cierto que si consideramos que el ser humano forma parte de la sustancia divina y que el ser humano crea, pues sí que podemos seguir atribuyéndole a Dios ese sometimiento, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que, bueno, llevar a cabo una creación por parte de Dios, pues supondría entendimiento, voluntad y elección,
cosas que no tienen sentido referidas a una sustancia divina en la que no puede existir el deseo, de la misma manera que en ella no hay ausencia de nada. Lo dicho, sí que es cierto que, bueno, dentro de esa sustancia divina sí que se da este deseo, sí que se da esta ausencia, pero bueno, se entiende que se rellena, esto siempre se tiende a rellenar con otra cosa que debería estar presente dentro de la sustancia divina. Ya si entramos en consideraciones más profundas y pensamos que el ser humano a menudo tiene un deseo o una ausencia de un sentido que no puede hallarse dentro de la propia sustancia divina, pues ahí sí que podríamos poner un poco en aprieto a Spinoza, pero bueno, este no es el momento de hacer esto. Simplemente, pues bueno, seguiríamos explicando la ontología de Spinoza como aquella que elimina toda forma de trascendencia y con ella, pues la idea de un Dios personal o voluntario. Por supuesto que los milagros tampoco pueden existir en esta concepción, ni la idea de que Dios envía a su Hijo a la tierra o de que Jesucristo sea Dios, porque bueno, pues todo esto se funda en el prejuicio de que la naturaleza y Dios son dos cosas distintas y que por tanto pues Dios puede de alguna manera alterar el orden de la naturaleza de forma voluntaria en contra de sí mismo, ¿no? En contra de su propio orden. Y bueno, como ya he dicho, pues la consecuencia inmediata de esta concepción es el rechazo de toda forma de finalidad en la naturaleza. Porque para Spinoza, pensar que Dios actúa con fines determinados, pues es llevar a cabo una proyección de ciertas categorías humanas, como las de deseo, voluntad o intención, sobre una realidad que opera meramente por necesidad. Dios no puede elegir, porque esto supondría poner a Dios en una situación donde su omnipotencia queda del todo anulada. Y es que Dios solo actúa en virtud de la necesidad de su propia naturaleza y todo lo que existe y ocurre se sigue de esa naturaleza de forma inevitable, tanto como las leyes de la geometría en las que en última instancia pues al final se va a basar esta ontología, porque bueno, Spinoza postula que de la sustancia divina brotan los modos particulares del mismo modo que son derivados pues los teoremas también particulares, así como las proposiciones a partir de los axiomas. Y Spinoza cree así establecer por fin un sistema puramente euclidiano, a diferencia del que habría propuesto Descartes, un sistema donde el rigor geométrico pues pretende ser el reflejo de que así es como se articula la sustancia misma de las cosas, porque la necesidad intrínseca de la naturaleza es una necesidad geométrica igual a aquella por la que cada una de las proposiciones de la geometría se encadena y se une con las demás. Y ese es el motivo también podríamos considerar por el que a menudo pues, se nos aparecen ciertos números o proporciones que de forma poco inexplicable pues, se van repitiendo en la observación del mundo natural, como es el número áureo, la proporción áurea y estas movidas, o el número pi. Pero al final, pues bueno, esto se reduce a que la contingencia desaparece del orden del ser y es reemplazada por una necesidad absoluta y racionalmente inteligible. Un determinismo ontológico que a su vez tiene profundas implicaciones en lo que se refiere a la condición humana, pues porque obviamente la desaparición de esta misión salvífica en la que todos estaríamos envueltos según el cristianismo, pues hace que el ser humano deje de ocupar un lugar privilegiado en la estructura del mundo. Lo que, ojo, tampoco conlleva una reducción de la dignidad humana, ni nada por el estilo, pues de hecho venimos ya de que un par de siglos antes, en el siglo XV, pues el humanismo hace su aparición, en el siglo XV-XVI, precisamente de la mano de esa negación del geocentrismo llevada a cabo por Copérnico y de la emancipación de las autoridades religiosas. Pero bueno, podríamos decir que Spinoza lleva esto aún más lejos al negar el libre albedrío y la concepción de excepción en la que aún pues se tenía al sujeto humano para situarlo como un mero modo finito y determinado de una sustancia infinita y sometido a las mismas leyes necesarias que rigen todo lo existente. Que sí que es cierto, ya he dicho que esto no es nuevo, no lo inventa Spinoza, pero tal vez es la primera vez en que se afirma el determinismo de una forma tan potente, incluso aludiendo a un primer y prototípico conductismo psicológico, ¿no? Por el que Spinoza afirma que nuestra creencia en la libertad pues reside en la consciencia de nuestros propios deseos,
pero que esta no sería tal si supiéramos las causas necesarias que producen esos mismos deseos. Claro, en este caso, pues ya no le quedaría otra que afirmar que el nuevo significado de su libertad, pues es que ser libre no es actuar sin causa, sino comprender precisamente cuáles son las causas que nos determinan. Y esto no debemos confundirlo con una especie de estoicismo, aunque sí que es cierto, pues bueno, que supone una forma de escapar de una ética que sería bastante fatalista y que nos arrojaría, pues inevitablemente a la resignación. Pero como al ser humano pues aún le queda esa facultad racional, pues es aquí donde encontraremos cierto margen de maniobra y donde podremos aumentar nuestra potencia de obrar siempre y cuando seamos capaces de comprender nuestro lugar en ese orden necesario de la naturaleza. Así que en este sentido la ética spinocista no se funda en mandatos divinos ni en normas externas, sino en el conocimiento adecuado de la realidad, con lo cual cierta medida va muy acorde o muy alineada con la moralidad imperante a lo largo de la Ilustración y a lo largo del humanismo, sobre todo, ¿no? Es decir, que bueno, para Spinoza, el bien no es aquello que agrada a Dios, sino aquello que aumenta nuestra potencia de existir, y el mal no es el pecado, sino la disminución de esa potencia. Y aquí nos topamos ahora con que la ontología de Spinoza nos lleva desde una afirmación de la unidad del ser y la primacía de la razón, que podría derivarse de la doctrina parmenidea, a un eterno devenir que sería más digno de Heráclito, ¿no? Donde incluso pues asoma una primera concepción de esa voluntad de poder que bueno, que un par de siglos más tarde pasará a ser la bandera de ya sabemos qué autor. Y para dar aún más fuerza a esta suposición, pues tenemos que la culminación de todo este proceso racional será una suerte de amor fati que Spinoza va a denominar como el amor intelectual de Dios, un amor que reside en el gozo surgido del conocimiento, de la necesidad y de la unidad de todo lo existente. Pues al comprender que todo se sigue necesariamente de la naturaleza divina, pues el individuo alcanza una especie de orgasmo, de serenidad o de beatitud racional que conduciría a la aceptación lúcida del orden del mundo. Y este es el punto en que Dios deja de ser ese garante externo de la verdad que habría postulado Descartes para convertirse en la estructura misma de lo real, en la materia y en la forma de cada sustancia o entidad sensible concreta. Y lo mejor es que esto sería plenamente inteligible por medio de la razón. Por tanto, tenemos que la filosofía de Spinoza propone una transformación profunda de esa herencia cartesiana, disolviendo la certeza y la libertad que nos garantizaba la sustancia divina en un sistema de necesidad racional absoluta. Y las nociones cristianas clásicas, como la del Dios personal, o la del libre albedrío, o la trascendencia, pues serían absolutamente negadas en lo que podríamos decir que es un sistema más propiamente racionalista incluso de lo que era el de Descartes, y que por lo menos pues encarna aún mejor el espíritu de la modernidad, aunque bueno, pues ya quedaba poco para que Kant llevase este espíritu al siguiente nivel y al mismo tiempo pues nos plantease los peligros de suponer esa primacía absoluta de la razón. Así que bueno, de todo esto podemos deducir que la confrontación entre Descartes y Spinoza pues no es simplemente una divergencia en torno al concepto de Dios, sino que va mucho más allá de eso. Y lo que tenemos es en realidad una radicalización de la racionalidad que paradójicamente pues acaba por negar el propio fundamento de la misma, pero porque asume que esta búsqueda de fundamento pues corresponde a lo que sería un residuo teológico y compromete la coherencia de todo el sistema racional. Y bueno, pues en el centro de toda esta guerra tenemos la controversia entre la pluralidad de las sustancias o su unicidad, lo cual pues nos devuelve literalmente al inicio del pensamiento clásico y nos recuerda pues que tal vez no hemos avanzado tanto como pensamos. Porque bueno, para Descartes la dependencia ontológica de la res cogitans y la res extensa de la sustancia divina pues es lo que permite conservar la objetividad del conocimiento y la autonomía relativa del sujeto humano. Sin embargo, como ya vimos en Platón, pues toda fractura de la realidad necesita de una mediación entre aquellas partes que siguen dependiendo las unas de las otras.
Porque, pues eso, recordemos que todo dualismo ontológico siempre se acaba topando con este problema, aunque lo positivo, pues es que esto suele precipitar soluciones y nuevas propuestas mucho más brillantes. Y eso, pues el ejemplo más claro lo tendríamos con la sustitución de la trascendencia de las ideas platónicas por la inmanencia de las formas aristotélicas. Y esto es lo que va a suceder exactamente en este caso, porque al final, pues Spinoza, al considerar que la pluralidad introducida por Descartes es incompatible con una ontología verdaderamente racional, pues propone su particular monismo, porque al final esto es un monismo absolutamente radical, que elimina toda separación entre Dios y el mundo, y por tanto lo que propone es la inmanencia al final. Y pues eso, al entender que si la sustancia es aquello que existe en sí y que se concibe por sí, pues no puede haber más que una. Y por supuesto esta diferencia ontológica va a proyectarse directamente sobre la concepción de la verdad. Porque como ya hemos visto, pues en Descartes la verdad depende de la garantía divina, porque aquello que se nos aparece como evidencia, que no son sino las ideas claras y distintas, como ya dijimos, pues son verdaderas porque la perfección de Dios le impide engañarnos o generar ideas falsas. Vamos, que la certeza se concibe como un don asegurado desde fuera del sistema de la cognoscibilidad. En cambio, pues en Spinoza la verdad es algo inmanente, donde una idea verdadera se reconoce por su propia estructura. Vamos, como vimos en Aristóteles, abstrayendo su forma, ¿no? Abstrayendo la generalidad de lo individual. Y no por referencia a un garante externo, que aquí sería Dios como representación de todas las ideas, pero en Platón pues sería cada idea concreta, ¿no? Así que pues efectivamente, salvando las distancias, nos encontramos ante una nueva disputa entre Platón y Aristóteles, aunque obviamente con ciertos y grandes matices, antes de que nadie diga nada, porque bueno, no olvidemos que el dualismo cartesiano pues es más bien una conclusión a lo que sería el proceso de la duda metódica, mientras que en Platón pues las ideas aparecen directamente como un recurso teórico que se propone para enfrentar el relativismo de los sofistas y que acaba conllevando pues una serie de problemas con los que el filósofo no habría contado hasta ese diálogo del Parménides, donde se le plantean los problemas de la extensión, de la participación, del conocimiento, ya sabemos. En cambio, para Descartes, la idea única, en este caso el sumo bien que representaría a Dios, es una conclusión lógica de un proceso racional, con lo cual hasta cierto punto tiene algo más de rigurosidad, o por ejemplo, por lo menos está mejor justificado que las ideas platónicas. Pero bueno, pues está claro que en este caso Descartes habría intentado blindar a la certeza apoyándose en la trascendencia divina, mientras que la solución de Spinoza pues a priori puede parecer más óptima, porque bueno, pues esta se basaría en fundar esa certeza en la necesidad racional del orden de las ideas. Y la oposición se vuelve aún más nítida cuando nos vamos a la cuestión de la libertad, porque Descartes defiende una concepción muy clara del libre albedrío, donde la voluntad humana podemos decir que es ilimitada y que posee la facultad de afirmar o de negar independientemente de las causas que la inclinen a uno u otro lado. Y esta libertad constituye la condición de posibilidad de la responsabilidad moral, obviamente. Y recordemos que esta responsabilidad no podrá fundarse nunca en un determinismo férreo, lo cual pues ya de por sí nos lleva a inclinarnos por la postura de que esta libertad tiene que existir necesariamente porque el ser humano es que no puede renunciar en ningún caso al lenguaje moral. Y a su vez esta libertad se armoniza con esa perfección divina que crea al ser humano como agente racional y autónomo. Y puntualizaría Kant que esa autonomía que nos otorga la razón pues es precisamente lo que fundamenta la necesidad de una ética puramente deontológica, porque si hubiésemos sido diseñados meramente para la felicidad, pues tal autonomía no existiría en absoluto y careceríamos de esa facultad racional que nos diferencia al final de los animales, ¿no? Spinoza, por su parte, pues considera que esta noción de libertad no es solo ilusoria, sino que es incoherente. Si bien pues él no va a negar el hecho de la libertad en sí mismo, porque como ya hemos dicho, pues esto supondría el asesinato de toda moralidad y con ello de la condición humana en sí misma.
Pero aún así, pues esto no quita que atribuir a la voluntad una capacidad de autodeterminación absoluta, pues equivaldría a introducir una excepción irracional en el perfecto orden dado en la naturaleza. Es decir, que ¿por qué va a ser el ser humano una excepción si todo indica que somos una limitada parte más de este mundo? Y sí, pues la razón posee un poder muy elevado, pero este debe utilizarse simplemente para comprender y para aceptar el orden de las cosas y no para tratar de generar uno nuevo. Y es que la libertad auténtica no consiste en sustraerse a la necesidad, sino en comprenderla, actuando desde el conocimiento adecuado de las causas que nos determinan. Pretender actuar sin causa, pues solo formaría parte de una visión ilusoria o incluso patológica, podríamos considerar, de una realidad que se nos aparece estrechamente determinada desde el momento en que nuestros días en esta vida pues están contados, ¿no? Y la realidad es que en Descartes el ser humano sí que ocupa una posición privilegiada al ser una sustancia pensante, creada a imagen y semejanza del Dios racional, con capacidad para conocer la verdad y orientar su voluntad conforme a ella. Pero en Spinoza esta centralidad desaparece por completo y el ser humano se convierte en uno más entre el resto de seres finitos que se arrastran por este mundo cruel, carente de un estatuto ontológico especial e integrado plenamente en el orden de la naturaleza. Una descentralización con consecuencias obviamente decisivas para la ética, porque esta pues deja de ser un sistema de mandatos fundado en la voluntad divina para convertirse en una teoría de la potencia, del deseo y del conocimiento. Y como ya hemos dicho, Spinoza se convierte realmente en un anunciador de esas primeras corrientes de la psicología racional que fueron puramente y exclusivamente deterministas, como lo sería la Gestalt, el conductismo o el psicoanálisis freudiano. Y sea como fuera, no es fácil establecer una síntesis dentro de esta confrontación entre Descartes y Spinoza, porque uno se mueve en torno a la necesidad de rescatar a la razón, mientras que el otro piensa que la razón no debe ser salvada, sino llevada hasta sus últimas consecuencias. Y el problema es que esas consecuencias pueden conllevar la destrucción de la razón misma, o ciertas respuestas que tal vez no nos gusten en absoluto, como la negación de toda finalidad o de nuestro propio libre albedrío. Pero bueno, afortunadamente en la filosofía nada es irrevocable y no existen conclusiones absolutas que no puedan ser debidamente matizadas o relativizadas. Y es que de hecho el pensamiento moderno se desarrolla en muchos casos a partir de esta confrontación de sistemas al tratar de aportar una solución o incluso de radicalizar algunas de estas dos alternativas. Porque desde luego pues el problema aquí va mucho más allá de quién o qué es Dios, sino que pues alude al tipo de racionalidad que estamos dispuestos a aceptar y también al precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Por ejemplo, pues en Descartes vemos cómo ese racionalismo todavía es tímido en su pretensión de emanciparse de las autoridades tradicionales. De ahí que, bueno, pues siga acudiendo a un fundamento trascendente que garantice su validez. Y no es que esta no sea una postura puramente racionalista, porque, hombre, Descartes es el fundador como tal del racionalismo, y recordemos que la realidad en su doctrina ontológica pues se ha tratado siempre desde un punto de vista enteramente deductivo. Pero tal vez sí que ha constituido un poco más que un camino de ida y vuelta para justificar algo que en realidad ya sabíamos, y es que existe en nosotros un fundamento de verdad. Aún así, pues esto tiene una influencia enorme en la Ilustración temprana, y bueno, pues no en vano Descartes se ha convertido en esa celebridad, en el fundador del racionalismo, y este discurso del método que tengo aquí, pues es seguramente uno de los mayores bestsellers de la historia de la filosofía. Y es que al final pues estamos en una época que tiene por bandera la confianza en la razón y en la autonomía de la voluntad moral, y debemos entender que la doctrina cartesiana pues supone la mejor manera, o la manera más sencilla y aceptable de fundamentar estos elementos y esta confianza en la razón sin renunciar a lo divino, que al final pues seguía teniendo un peso enorme. Pero como hemos visto a lo largo de la historia del pensamiento, pues cuanto más marcado sea un dualismo de carácter ontológico, pues mayores serán los equilibrios que tenga que hacer para que su inestabilidad no acabe derrumbando todo el edificio metafísico, ¿no?
En este caso, pues bueno, el proyecto cartesiano puede entenderse como una clara tensión entre elementos como la res cogitans y la res extensa, o la misma herencia teológica y el racionalismo más moderno, que estaba plenamente dispuesto a renunciar a ella. Y por eso el pensamiento de Spinoza se vuelve tan atractivo en este contexto, precisamente por representar esa ruptura radical con la tradicional teología que la humanidad parecía querer estar buscando, pues tal vez influida por por esa cura de humildad como especie, ese golpe a nuestro orgullo, que supuso descubrir que no éramos el centro del universo. Recordemos, pues eso, que solo un siglo atrás fue cuando Nicolás Copérnico negaría el geocentrismo, y paradójicamente, pues esto vendría de la mano de una moralidad cuya pretensión principal sería situar por primera vez al ser humano en el centro de todo, tal vez pues para tratar de cuidarnos a nosotros mismos, ahora que ya sabíamos que nadie lo iba a hacer por nosotros. Sin embargo, la visión de Spinoza es mucho más dura, porque no solo nos ata a una cosmología regida por la necesidad y para la que nosotros no importamos nada, que esto es algo que ya habían hecho los griegos, sino que introduce por primera vez un determinismo psicológico que nos deja relativamente poco margen de acción. Pero bueno, esta negación de la trascendencia nos está anticipando ciertas formas de pensamiento que se van a acabar volviendo centrales en la modernidad tardía, como ya hemos dicho, el naturalismo, el propio determinismo, la descentralización del sujeto o la obvia crítica a la religión, ¿no? Y por tanto, pues no es casual que su influencia acabe contaminando a corrientes tan diversas como el radicalismo ilustrado o el idealismo alemán, de las que ahora hablaremos, e influyendo también de forma notable en el pensamiento científico más moderno. Y es que de hecho, el mismísimo Albert Einstein se declaró un creyente acérrimo del Dios de Spinoza, y de esta forma lo expresó literalmente en numerosos escritos y entrevistas. Y la cita más conocida al respecto proviene concretamente de una entrevista del año 1929, donde el científico alemán declara que cree en ese Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, y no en un Dios que se preocupe por los destinos y acciones de los seres humanos. Y esto recordadlo sobre todo para el próximo cristiano que os intente convencer de que Einstein sentía algún mínimo de preocupación por su querido libro sagrado, sus absurdas doctrinas, que esto ya lo he visto en más de una ocasión, y de hecho pues nuestro querido amigo Albert Einstein, además de decirnos aquello de que no te rayes y de que todo es relativo, pues se esforzó realmente en luchar contra la idea de un teísmo clásico. Entonces, pues bueno, ponerle ahora como uno de esos científicos prácticamente apologistas y adalides de la creencia religiosa dentro de la ciencia, pues me parece como mínimo un insulto a su memoria, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el 90% de las frases que son atribuidas a Einstein nunca llegó a pronunciarlas ni de lejos, así que pues parece que, como siempre, lo único que importa aquí es explotar esa mercantilización del personaje, que realmente, pues quién fuera o qué dijera este señor cuando estaba vivo. Y no olvidemos que Einstein, por supuesto, también rechazó el ateísmo militante, al que consideraba una reacción simplista frente a una realidad absolutamente inabarcable. Una postura que revela la importancia de esos límites de la razón que habría establecido Kant y que nos refuerza en la idea de que el agnosticismo pues parece la única posición o la única alternativa coherente. Pero bueno, volviendo a Spinoza, lo que debe permanecer por encima de todo es el hecho de que la razón no debe ser garantizada por nada exterior a sí misma, si bien pues esta autosuficiencia se alcanza al precio de renunciar a una concepción tradicional, tanto de la libertad como de la providencia, y llegando a anular toda posibilidad de encontrar un sentido último a la existencia. Así que la cuestión de la libertad es posiblemente el punto en el que esta dicotomía se vuelve más significativa si lo miramos desde una óptica puramente existencialista, pues la libertad cartesiana se convierte en ese bastión que trata de preservar esa experiencia subjetiva tan típicamente humana de la elección y la responsabilidad, si bien pues lo hace apoyándose en una estructura metafísica que se vuelve cada vez más difícil de sostener y de justificar, en un contexto donde estamos descubriendo cómo funciona la necesidad de las leyes que rigen el universo. Por esto la concepción de la libertad de Spinoza se vuelve una reformulación prácticamente inevitable, donde la elección de una causa ni siquiera es posible y la única alternativa que nos queda es la comprensión de cómo funciona la causalidad en sí misma. Solo así seremos capaces de habitar racionalmente en una necesidad de la que no nos es posible escapar. Una de las recepciones más influyentes de esta ontología de Spinoza
se produce, como ya hemos dicho, en el idealismo alemán, donde Lessing llegará a afirmar que no hay otra filosofía que la de Spinoza, subrayando la fuerza de este monismo racionalista, que al final aparece como la única alternativa ante una razón que todavía seguía exigiendo apoyo en la trascendencia. Hegel, por su parte, pues también considera que no se puede empezar a filosofar sin haber pasado por Spinoza, pues representa el momento donde la verdad por fin se alza contra todo subjetivismo abstracto. Si bien Hegel pues acabaría criticando esa concepción de la sustancia sin sujeto y arguyendo que la racionalidad no puede acabar disolviendo su inherente parte subjetiva. Por tanto, pues bueno, podemos leer esta crítica como un intento de superar la alternativa entre Descartes y Spinoza mediante la conservación de la inmanencia racional sin perder esa necesaria actividad del sujeto. Lo que está claro es que la redefinición spinocista resulta muy poderosa desde el punto de vista intelectual y en aquel momento no podemos obviar que resultaría también bastante inquietante al renunciar a muchas intuiciones morales y religiosas profundamente arraigadas. Incluso podemos decir que hoy en día a muchos les costaría habitar en una realidad así, aunque intuyo que a la mayoría pues nos costaría más bien poco. Es decir, pues bueno, ya sabemos que la moralidad nos obliga a creernos libres, así que, pues qué más da si realmente no lo somos. Al fin y al cabo, la vida sigue siendo el mismo camino sin rumbo, donde poca gente hace lo que realmente quiere, y donde aquellos que hacen lo que quieren, pues tampoco podrían justificar de un modo convincente por qué quieren lo que quieren. Y bueno, tampoco podemos obviar a Nietzsche como heredero indirecto de la tradición spinocista, porque bueno, aunque rara vez lo cite de manera explícita, pues sí que comparte con Spinoza la crítica tanto a la finalidad como a la idea del libre albedrío, y abraza sin paliativos ese eterno devenir heraclíteo que vemos a menudo asomar en la doctrina spinocista. Y desde luego, pues la famosa muerte de Dios que propone Nietzsche ya sabemos que no supone tanto la caída de un concepto religioso clásico, sino más bien de una concepción mucho más cartesiana de ese Dios como garante de la verdad. No olvidemos esa gran cita de Nietzsche, que tantas veces he repetido, y que dice que la verdad es esa especie de rol sin la que una determinada especie de seres no podría vivir. Aunque bueno, decir que Spinoza se estaría adelantando a Nietzsche, pues no deja de ser un tanto peliagudo, sobre todo si tenemos en cuenta que Spinoza muestra una gran confianza en la inteligibilidad necesaria del mundo. Lo que está claro es que visto desde una perspectiva más amplia, pues el conflicto entre Descartes y Spinoza sigue estructurando debates actuales, donde la tensión entre la trascendencia y la inmanencia reaparece cuando hablamos acerca de nuestro lugar en un universo que ya ha sido pormenorizadamente descrito por la ciencia y cuyas leyes, pues, no parecen realmente dirigirnos a ningún sentido o ningún final concreto más que el de la absoluta aniquilación. Y lo que está claro pues es que el naturalismo contemporáneo hereda mucho más de Spinoza que de Descartes, de una forma similar a la asunción que se da a menudo de que Aristóteles pues habría superado a Platón, pero sin que Platón deje de ser un filósofo mucho más importante en el sentido de la influencia que ha tenido y de que sin él pues ni siquiera conoceríamos a Aristóteles. Pero lo que está claro es que si tenemos que retrotraernos al sistema en el que se basan buena parte de los procesos científicos, pues nos iremos a Aristóteles. Del mismo modo que si tenemos que buscar un antecedente para el naturalismo que domina actualmente la filosofía analítica, pues lo encontraremos en Spinoza. Ya que al final, pues esta doctrina se basa en que no puede haber nada fuera de la naturaleza que sea necesario para explicarla. Y la mente, por supuesto, pues no constituye una sustancia independiente, sino una función o un proceso emergente del cerebro y del sistema nervioso. Esto, por supuesto, no implica que pueda reducirse la moralidad a un conjunto de procesos químicos o eléctricos, pero simplemente, pues bueno, establece esos límites a partir de los cuales, pues esa moralidad podrá empezar a obrar, ¿no? Exactamente, pues lo mismo que habría hecho el bueno de Spinoza. Es decir, eliminar la concepción de excepcionalidad que la metafísica clásica ha querido otorgar al ser humano no tiene por qué conllevar la desaparición de una ética que forma parte esencial de esos procesos necesarios de nuestra mente que precisamente esta ontología está justificando o describiendo en última instancia y en la cual, pues bueno, la suposición de la libertad, como ya hemos dicho, es condición de posibilidad absoluta. Y esto es lo que lleva a muchas corrientes contemporáneas a inclinarse por una posición que podemos denominar compatibilista, es decir,
que asume que ser libre no es actuar sin causa, sino actuar conforme a la comprensión de las causas que nos determinan. En cierta medida, pues bueno, esto supone un desplazamiento de la libertad desde el plano metafísico hacia el cognitivo que tendría un carácter eminentemente práctico. Por tanto, la explicación teórica del mundo que lleve a cabo la ciencia se resistirá siempre a introducir nociones teleológicas, asumiendo que el mundo no quiere nada, ¿no? Sino que simplemente pues funciona conforme a unas leyes necesarias. Y la gran novedad del naturalismo actual, que podemos concebir como una crítica clara tanto a Spinoza como a Descartes, pues es la introducción de una actitud más escéptica con respecto a la racionalidad humana. O sea, sería una crítica al racionalismo en general, ya que, pues bueno, nos inclinaríamos más por apoyar esos límites cognitivos de los que Kant ya nos habría advertido y subrayando siempre la provisionalidad del conocimiento científico. Y con esto en la mano, pues nos resulta más sencillo, por decirlo así, enfrentarnos a un desafío como es el del problema de la normatividad, por ejemplo, que ya venía implícito en la filosofía de Spinoza. Y este es el que se relaciona precisamente con la justificación de ciertas nociones éticas en un mundo que estaría plenamente sometido a leyes naturales. Spinoza responde a esta cuestión redefiniendo la ética en términos de potencia y de comprensión, evitando de esta forma toda apelación a cualquier tipo de normatividad trascendente, ¿no? Y bueno, análogamente, el naturalismo contemporáneo evita el recurso también a fundamentos absolutos para explicar el surgimiento de la moralidad a partir de disposiciones biológicas combinadas con ciertos procesos sociales y culturales, ¿no? De esta manera, pues es posible explicar cómo surgen y se sostienen ciertas prácticas basadas en la normatividad en un mundo que se describe ontológicamente como estrictamente naturalista, ¿no? Así que allí donde Descartes buscaba preservar la libertad del sujeto mediante un fundamento trascendente, pues el naturalismo opta por postular la continuidad entre el ser humano y la naturaleza, aunque por supuesto redefiniendo estas nociones, y siempre dejando abierta la cuestión de si esta reformulación será suficiente o por el contrario deja sin resolver ciertos aspectos centrales de nuestra experiencia como la conciencia subjetiva o la responsabilidad moral. Hombre, lo que está claro es que nos queda muchísimo por averiguar. Pero es justo en este punto donde pensadores como Descartes o Spinoza pues salen de sus tumbas y se convierten en interlocutores vivos de nuestras propias hipótesis. Y por supuesto, pues cerrar esta confrontación o esta disertación que hemos llevado a cabo sobre la misma, pues no implica en ningún caso decantarse por uno o por otro. Es decir, no hay que quedarse con uno, ¿no? Hay que disfrutarlos a los dos, que suelen decir. Porque, bueno, ambos sistemas pues hacen gala de una gran coherencia, cada uno en sus propios términos, y además los dos exigen llevar a cabo grandes sacrificios. Pues aunque Descartes preserva la libertad, esto lo hace a costa de introducir un fundamento externo que la razón ya no puede justificar plenamente por sí sola, lo que nos conduce a la escena paradójica de que ese gran adalid del racionalismo, como es Descartes, pues acabaría traicionándolo de la peor de las maneras. Y Spinoza es el único que en realidad preserva la coherencia y la primacía absoluta de la razón, así como la inteligibilidad total de la realidad, pero lo hace a un precio que muchos podrían considerar incluso más elevado. Y por supuesto, pues entre estas dos opciones se despliega buena parte de la filosofía moderna y contemporánea, aun cuando no emerjan directamente de esta confrontación. Por ejemplo, pues Kant, sin ir más lejos, no se decantaría por uno ni por otro, sino que desactivaría parcialmente esta disputa, ya que en su crítica de la razón, pues Dios deja de ser un objeto del conocimiento teórico para convertirse en una idea trascendental, es decir, aquella que en ningún caso puede tener una facultad constitutiva para el ente. Así que la razón ya no puede demostrar a un Dios garante como el cartesiano, pero tampoco podría perderse en una formulación del mundo como una unidad ontológica plena, porque esto sigue siendo un concepto límite que supone un salto ilegítimo de la razón, desde los límites impuestos por la experiencia, hacia pues algo que no puede ser demostrado en lo empírico, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que si algo pone de relieve todo esto es que la filosofía, al igual que la historia, es un proceso que se repite. Actualmente lo estamos viendo con este auge del escepticismo por un lado
y la búsqueda de trascendencia por otro, donde, pues bueno, mientras algunos se sumergen en el modo de vida más cercano posible a ese hombre estético de Kierkegaard y se dedican pues a seguir a influencers estúpidos y a fumar vapor de mora sin esperar nada concreto de la vida, pues otros deciden abrazar nuevamente los valores cristianos como si esto les fuera a salvar de la vorágine nihilista que está engullendo al mundo. Aunque bueno, como digo en muchas ocasiones, pues estos lo único que buscan al final es colocarse con algo más fuerte que la mierda cortada que venden en cualquier discoteca. Y desde luego que muchos lo consiguen. O sea, no hay más que ver al René ZZ este que va volando todo el día, el cabrón. Y bueno, aquí no vamos a juzgar a nadie por la droga con la que quiera colocarse, aunque lo que sí que me gustaría hacer es recordar que entre estos dos extremos que he mencionado, pues aún quedamos muchas personas normales que simplemente tratamos de comprender la realidad de este mundo al que hemos sido arrojados sin que nadie nos preguntara. Y esa es la única inclinación legítima que tanto Descartes como Spinoza habrían aprobado sin dudarlo.